Bienvenidos a Easy Tutoriales. De esta manera iniciamos este corto y sencillo video en donde les estaré enseñando cómo analizar cualquier tipo de archivo si está infectado con algún virus. Esto vamos a hacer sin utilizar ninguna clase de programas. Para esto vamos a necesitar hacer clic en el enlace de abajo que los va a llevar a una página, que es esta página donde vamos a esperar aquí 5 segundos. Una vez pasados los 5 segundos le va a salir esto que dice saltar publicidad. Le damos clic en saltar publicidad y nos redirigirá a esta página. Bueno, yo tengo en mi carpeta de descargas en modo de prueba 3 programas que vamos a analizar. Uno es el Action, es un programa que uso para grabar la pantalla, justamente que estoy usando ahora para el video. Es el Format Factory, que es un programa para cambiar formatos de video, y el Supremo, que es un programa para acceso remoto a otras computadoras. Bueno, lo primero que tenemos que hacer una vez que estemos en la página es darle aquí donde dice seleccionar. Nos va a abrir, seleccionamos donde queremos, donde está el archivo que queremos analizar. En este caso yo tengo aquí en descarga y analizaremos el Action primeramente. Le damos a abrir y le damos a analizar. Esto va a tardar unos minutos dependiendo del peso del archivo y la velocidad de internet, y aquí nos sale que tiene 0 detecciones de 60 analizados. Podemos ver el análisis, nos va a saltar aquí todos los tipos de antivirus que analizaron este archivo, la fecha y el resultado. Para el siguiente le vamos a dar otra vez en seleccionar, seleccionamos el siguiente archivo, le damos a abrir, analizamos nuevamente y encontramos que este archivo tiene 12 detecciones de 61 analizados. Vemos el último análisis en donde nos va a especificar cuál es el antivirus que detectó el problema o el virus y qué tipo de virus es lo que detecta cada uno de estos antivirus. La actualización también vemos aquí a la derecha, el año 2017, el mes que es marzo y la fecha 22, que sería hace 2 días atrás. Bueno, si es que alguien ya había analizado uno de estos archivos, en esta actualización les va a salir todo esto. Si es que es la primera vez que se analiza, le va a salir la fecha que ustedes están analizando. Bueno, para más vamos a ver el otro archivo que tengo en la carpeta de descarga, que es el Supremo, que es un programa para acceso remoto, y este programa detecta que tiene un archivo supuestamente malicioso. Vamos a ver qué es. Vemos el último análisis y es el antivirus Yangmin, perdón, pero no sé pronunciar bien, y esto es el resultado que detectó a la fecha de hoy. En este caso podría ser un falso positivo, ya que el programa Supremo es un programa para acceso remoto y generalmente los antivirus detectan como un virus cuando otro usuario externo quiere ingresar a otra computadora. Entonces podríamos decir que es un falso positivo. Además aquí tenemos también la reputación y el nivel de peligro que tiene el programa, que está marcando que aunque tenga una infección o una detección, vamos a decirlo así, muestra que es un archivo inofensivo. Bueno, espero que les haya gustado el video, amigos. Espero sus likes. Si les gustó el video, suscríbanse, que estaré subiendo muchos videos para tratar de ayudar a la comunidad. Si necesitan algún tipo de información o ayuda, déjenmelos en la caja de comentarios y estaré gustoso de ayudarles. Hasta la próxima.